Su nombre era Patrice Lumumba. Las palabras que estaba a punto de pronunciar lo convertirían en una leyenda inmortal, pero también firmarían su sentencia de muerte en menos de 7 meses. Ese discurso, de apenas 7 minutos, desató una conspiración global que involucró a la CIA, el MI6 británico, al gobierno belga y a las corporaciones mineras más ricas y despiadadas del planeta. La reacción fue brutal. Su caza, su tortura inimaginable, su ejecución a sangre fría y la disolución de su cuerpo en ácido sulfúrico para que no quedara ni rastro de su existencia. Pero aquí está la paradoja que sus asesinos nunca entendieron. Al intentar borrarlo de la historia, lo hicieron eterno. Ese mismo acto de barbarie encendió una llama que inspiró revoluciones en 17 países africanos, acelerando el fin del colonialismo en todo un continente. Si quieres descubrir cómo 7 minutos de verdad pura pudieron destruir imperios centenarios, desatar el golpe de Estado más sangriento del siglo XX y crear al mártir más poderoso de la historia de África, tienes que quedarte hasta el final de este video. Dale like ahora mismo si crees que hay verdades que merecen ser contadas, aunque cuesten la vida. Pero para entender por qué esas palabras fueron una bomba atómica, por qué un solo discurso pudo provocar una reacción tan violenta de las potencias mundiales, primero necesitas saber qué era realmente el Congo belga. Y te lo advierto, lo que estás a punto de escuchar no es solo historia, es un viaje al corazón de la oscuridad, un lugar que desafía los límites de la crueldad humana. Para entender por qué ese discurso fue tan peligroso, primero debemos descender a las tinieblas de la historia y comprender qué era realmente el Congo belga. Y te advierto, lo que vas a escuchar no es solo historia, es la anatomía del mal en su forma más pura. Durante 75 años, el Congo no fue una colonia común. Fue la propiedad personal de un solo hombre, el rey Leopoldo II de Bélgica, y luego un feudo corporativo del Estado belga. Fue, sin duda, la herida más profunda y sangrante que el colonialismo infligió en el corazón de África. Olvida lo que te contaron sobre misiones civilizadoras. Esto fue un genocidio sistemático que costó la vida de entre 10 y 15 millones de personas. Déjame repetirlo, 15 millones. El equivalente a la población entera de Bélgica y Holanda juntas en esa época. La mitad de la población del Congo fue exterminada, mutilada o murió de hambre, no por una guerra, sino por la codicia insaciable de un rey. El horror tenía un sistema. Se imponían cuotas de caucho y marfil a cada aldea. Si los hombres no traían la cantidad exigida, se les castigaba. Si huían, sus esposas e hijos eran secuestrados y dejados morir de inanición. Y si aún así fallaban, llegaba la política oficial más infame de la historia colonial: las manos cortadas. Los soldados de la Force Publique, el ejército privado de Leopoldo, debían justificar cada bala que usaban. Para demostrar que no la habían malgastado cazando, presentaban una mano cortada por cada cartucho gastado. Cestas llenas de manos humanas se convirtieron en la contabilidad del terror. Manos de hombres, de mujeres, de niños. Manos ahumadas para preservarlas durante el viaje a los puestos de control. Era la prueba tangible de un sistema donde una vida humana valía menos que una bala. ¿Y por qué tanta barbarie? Por los recursos. Primero fue el caucho y el marfil. Pero a medida que avanzaba el siglo XX, se descubrió que el Congo era un tesoro geológico sin parangón. Contenía uranio, cobalto, diamantes, oro, cobre. El uranio de las bombas atómicas que arrasaron Hiroshima y Nagasaki salió de la mina de Shinkolobwe, en el Congo. El cobalto esencial para la tecnología militar y aeroespacial durante la Guerra Fría salía del Congo. La riqueza que construyó las majestuosas avenidas de Bruselas se extrajo con sangre y sufrimiento inimaginables.
Cuando la presión internacional forzó a Leopoldo a ceder su finca personal al Estado belga en 1908, el horror no terminó. Simplemente cambió de forma. La brutalidad se volvió más burocrática, pero el modelo de explotación se mantuvo intacto. Las grandes corporaciones, como la Union Minière du Haut-Katanga, tomaron el control. Y lo más crucial, Bélgica se aseguró deliberadamente de que los congoleños nunca estuvieran preparados para gobernarse. En 1960, el año de la independencia, en un país de 14 millones de personas, había menos de 30 graduados universitarios congoleños. Ni un solo médico, ni un ingeniero, ni un arquitecto. El ejército de 25,000 hombres no tenía un solo oficial congoleño. Era una independencia diseñada para fracasar. Bélgica planeaba retirarse políticamente, pero mantener el control económico total a través de un gobierno títere que sonriera para las fotos y firmara los contratos. Crearon una nación rica en recursos pero vacía de instituciones. Un polvorín listo para estallar. No contaban con que, en medio de ese vacío, surgiría una voz que se negaría a seguir el guión. Una voz que conocía la verdad de esos 75 años de infierno. Y esa voz pertenecía a Patrice Lumumba. Y en medio de esa oscuridad, cuando parecía que nada podía cambiar, apareció él. Patrice Lumumba, nacido en 1925 en una aldea remota, Lumumba no venía de la élite. Era hijo de campesinos, un autodidacta obsesivo que devoraba los libros de Rousseau y Voltaire mientras trabajaba como empleado postal ganando centavos. Vendía cerveza para sobrevivir. Escribía poesía por las noches soñando con un Congo libre y unido. Al principio, los belgas lo veían como un activo, un nativo educado, perfecto para las relaciones públicas, inofensivo. Pero Lumumba era peligroso precisamente porque entendía el juego de los colonizadores mejor que nadie. Hablaba un francés impecable. Conocía la retórica europea de derechos humanos y soberanía, y estaba a punto de convertirla en un arma contra ellos. El punto de inflexión llegó en 1958. Lumumba viajó a la Conferencia Panafricana en Accra, Ghana. Allí conoció a líderes como Kwame Nkrumah, hombres que ya habían expulsado a los imperios. Vio con sus propios ojos que la independencia real no era un sueño lejano, sino una posibilidad inmediata. Regresó a casa transformado. Ya no pedía reformas. Exigía independencia total, inmediata y sin condiciones. Fundó el Movimiento Nacional Congoleño, el MNC. Su carisma era eléctrico. En cuestión de semanas, miles se unieron a su causa. Por primera vez, un líder estaba unificando tribus que llevaban siglos divididas bajo una sola bandera, la del nacionalismo congoleño. Y esto aterrorizaba a los belgas. El empleado postal al que habían subestimado se había convertido en la voz de la esperanza africana, un símbolo panafricano que abogaba no solo por un Congo libre, sino por una África dueña de su propio destino. Los belgas entendieron que ya no se enfrentaban a un simple agitador, sino a una idea. Y una idea, como estaban a punto de descubrir, es mucho más difícil de matar. 30 de junio de 1960. El día de la independencia del Congo. La atmósfera en el Palacio de la Nación está cargada de una tensión disfrazada de celebración. El rey Balduino de Bélgica está presente, sonriendo para las cámaras. A su lado, el nuevo presidente congoleño, Joseph Kasavubu, un hombre elegido por su docilidad. Los belgas han orquestado cada detalle. La independencia es una farsa, una obra de teatro para el mundo, mientras el control real de las minas y la economía permanece en Bruselas. El plan es perfecto. El rey Balduino se acerca al podio. Su discurso
es una obra maestra de arrogancia colonial. Elogia la obra civilizadora de Bélgica. Y entonces pronuncia la frase que congela la sangre de cualquier congoleño que conozca su historia. Alaba a su tío abuelo, el rey Leopoldo II. Sí, el mismo genocida responsable de 10 millones de muertes, el arquitecto del terror de las manos cortadas. Balduino lo llama un visionario que trajo la civilización al Congo. Es un insulto de una magnitud inimaginable. Luego habla Kasa-Vubu. Su discurso es breve, sumiso, lleno de agradecimientos. Es exactamente el guión que Bruselas había preparado para él. Los belgas respiran aliviados. La farsa se mantiene. Pero entonces algo inesperado ocurre. Patrice Lumumba se levanta. No está en el programa. Nadie lo ha invitado a hablar. Se acerca al micrófono, y el silencio se apodera de la sala. Lo que sucede en los siguientes 7 minutos no solo cambiará África, sino que sellará su destino para siempre. Con una voz firme que atraviesa la hipocresía del salón, Lumumba no agradece. Acusa. Hemos conocido el trabajo extenuante. Comienza. Exigido a cambio de salarios que no nos permitían ni comer para aplacar el hambre, ni vestirnos, ni alojarnos decentemente, ni criar a nuestros hijos como seres queridos. Los rostros belgas se petrifican. Esto no estaba en el guión. El rey Balduino deja de sonreír. Los diplomáticos miran al suelo, incómodos, pero Lumumba apenas ha comenzado. Hemos conocido las ironías, los insultos, los golpes que debíamos soportar mañana, tarde y noche, simplemente porque éramos negros. Destroza la narrativa colonial pieza por pieza. Habla de las tierras robadas en nombre de leyes que solo favorecían al más fuerte. Hemos visto que la ley nunca era la misma para un blanco que para un negro, complaciente para los primeros, cruel e inhumana para los segundos. 7 minutos, 75 años de humillación, tortura y explotación, condensados en 7 minutos de verdad brutal y sin filtros. Termina con una promesa desafiante. Vamos a mostrarle al mundo lo que el hombre negro puede hacer cuando trabaja en libertad. La reacción es inmediata. Los congoleños presentes estallan en una ovación atronadora. Los europeos permanecen en un silencio gélido, helado. El rey Balduino, visiblemente furioso, abandona la sala sin despedirse. Un desaire diplomático sin precedentes. En ese preciso instante, Patrice Lumumba se convierte en el hombre más peligroso de África. No porque tuviera un ejército o armas, sino porque se atrevió a decir la verdad en voz alta frente a sus opresores. No había insultado a un rey. Había declarado la guerra a un sistema de explotación de billones de dólares. Y los amos de ese sistema, en Bruselas y Washington, acababan de decidir que debía ser eliminado. En ese momento, Patrice Lumumba dejó de ser un primer ministro para convertirse en un objetivo. La reacción no se hizo esperar. Esa misma noche, a 6,000 kilómetros de distancia en Bruselas, se convocó una reunión de emergencia. En la sala no solo había ministros belgas, estaban los directores de Union Minière, la corporación que controlaba la riqueza del Congo, y altos mandos de la inteligencia militar. La decisión fue unánime e inmediata. Lumumba debía ser eliminado. Pero el complot era mucho más grande que solo Bélgica. Al día siguiente, el 1 de julio de 1960, la CIA abrió un expediente clasificado sobre Patrice Lumumba. Código: amenaza comunista. La Guerra Fría estaba en su apogeo, y para Washington, cualquier líder que hablara de nacionalizar recursos, de usar la riqueza de su país para su gente, era automáticamente un peón de Moscú. No importaba que Lumumba fuera un nacionalista, no un comunista. Su discurso de 7 minutos amenazaba el acceso de Occidente al uranio, al cobalto y a los diamantes del Congo.
El Miseis británico, con sus propios intereses mineros en la región, compartía la misma opinión. La sentencia de muerte ya no era solo belga, era internacional. Lo que siguió no fue el caos de una nación joven e inexperta. Fue una demolición controlada, una operación de desestabilización diseñada con precisión quirúrgica. El primer acto ocurrió apenas 5 días después de la independencia. El 5 de julio, el ejército congoleño, la Force Publique, se amotinó. La causa oficial fue la negativa del comandante belga, el General Emily Janssens, a promover a oficiales congoleños. Pero fue una provocación deliberada. El motín creó la excusa perfecta para que Bélgica interviniera, enviando tropas bajo el pretexto de proteger a sus ciudadanos. El golpe maestro llegó el 11 de julio. Moïse Tshombe, el gobernador de Katanga, la provincia más rica del Congo y sede de las minas de Union Minière, declaró la independencia. No fue una coincidencia. Tshombe estaba en la nómina de la compañía minera, y paracaidistas belgas aterrizaron para proteger su secesión. De un plumazo, le arrancaron el corazón económico al Congo. Poco después, la provincia de Kasai del Sur, rica en diamantes, también se separó. En menos de 2 semanas, el país que Lumumba soñaba con unificar estaba desintegrado, en guerra civil y ocupado por tropas extranjeras. Lumumba, desesperado, apeló a las Naciones Unidas, pero la ONU, influenciada por Estados Unidos, envió una fuerza de paz con órdenes de no intervenir en Katanga. Era una trampa. Las tropas de la ONU impidieron que Lumumba usara su propio ejército para reunificar su país. Cada puerta se cerraba. Cada movimiento era anticipado. Las potencias occidentales no solo querían que fracasara, estaban diseñando activamente su fracaso, preparando el escenario para el golpe de Estado que sabían que era inevitable. Lumumba era un hombre solo, luchando contra un guión que ya había sido escrito por los imperios que acababa de desafiar. Su caída era solo cuestión de tiempo. Durante 8 semanas, Lumumba permanece confinado. Desde su residencia, intenta comunicarse con el mundo, denunciando el golpe y pidiendo ayuda. Nadie hace nada. Estados Unidos bloquea cualquier resolución en la ONU que pueda salvarlo. Sintiéndose abandonado, toma la decisión que sellará su destino. El 27 de noviembre de 1960, bajo el amparo de la noche, Lumumba escapa. Su plan es desesperado: viajar 1.800 kilómetros hasta Stanleyville, su bastión político, y reorganizar la resistencia. Creyó que podía escapar de una conspiración global. Fue un error de cálculo fatal. La CIA detecta su huida en menos de 1 hora. Agentes belgas rastrean su ruta. Mobutu despliega a sus tropas. El 1 de diciembre lo capturan. Las fotos de su arresto le dan la vuelta al mundo. Lumumba, con las manos atadas, es humillado y golpeado frente a las cámaras por los soldados de Mobutu. El cazador se ha convertido en presa. Lo suben a un avión militar para llevarlo de vuelta a la capital. Durante el vuelo, la tortura es sistemática. Le rompen las costillas, le arrancan mechones de pelo, lo obligan a comer los papeles de uno de sus discursos. Todo es filmado, una advertencia brutal para cualquiera que se atreviera a seguirlo. Llega a Leopoldville, molido a golpes, y es encerrado en el campo militar de Thysville. Mientras el mundo debate formalmente qué hacer, los belgas y sus aliados ya han tomado una decisión. Lumumba sabe demasiado. Conoce los nombres, los acuerdos secretos, la financiación de la secesión. Vivo, es un testigo peligroso. Muerto, podría ser un mártir, pero es un riesgo que están dispuestos a correr. La orden está dada. Debe ser eliminado. El 17 de enero de 1961, lo sacan de su celda junto a 2 de sus colaboradores. Les dicen que van a ser transferidos a una prisión más segura.
Es una mentira. Los suben a un avión DC-4. Destino: Elizabethville, la capital de la provincia secesionista de Katanga, el corazón del territorio enemigo, gobernado por Moise Tshombe, el títere de las corporaciones mineras. Durante el vuelo de 3 horas, la tortura alcanza niveles inhumanos. Oficiales belgas y soldados katangueses se turnan para golpearlos con culatas de rifle y quemarlos con cigarrillos. Aterrizan de noche. Tshombe y sus ministros, junto a oficiales belgas, los reciben en la pista, no para un juicio, sino para presenciar el final de su venganza. Una caravana de vehículos los lleva a una casa aislada en medio de la sabana. Lo que sucede a continuación desafía toda humanidad. Bajo la luz de la luna, en un claro rodeado de árboles, Lumumba y sus compañeros son arrastrados fuera del coche. Son atados a un árbol. Un pelotón de fusilamiento, comandado por un oficial belga, se prepara. Oficiales y ministros observan, algunos bebiendo cerveza. No hay juicio, no hay última palabra, solo el frío cálculo de un asesinato de Estado. A las 21:43 de la noche, las balas perforan la oscuridad. Patrice Lumumba, el hombre que habló 7 minutos de verdad, cae muerto a los 35 años. Pero un cadáver es una prueba, una tumba, un santuario. La orden de Bruselas es explícita. No debe quedar rastro. El comisario de policía belga, Gerard Sweet, es el encargado de la tarea macabra. Durante 2 días, él y su hermano desentierran los cuerpos. Con una sierra y hachas, los descuartizan. Luego, disuelven los trozos en un barril de ácido sulfúrico. Los huesos que no se disuelven son quemados hasta convertirse en polvo, y las cenizas esparcidas para que nadie las encuentre jamás. En un acto de barbarie suprema, Soweto guarda 2 dientes como trofeos personales. Patrice Lumumba fue literalmente borrado de la existencia. Sus asesinos, una red de intereses congoleños, belgas y estadounidenses, creyeron que habían cometido el crimen perfecto. No entendían que al destruir su cuerpo, acababan de crear un símbolo inmortal. Los asesinos pensaron que habían ganado. Creyeron que al disolver un cuerpo en ácido, podían disolver una idea. No tenían ni la menor idea de lo que acababan de desatar. Creyeron que habían apagado la llama. En realidad, acababan de encender un incendio continental. La noticia de su muerte explota en todo el mundo. En El Cairo, la embajada belga es incendiada. En Moscú, multitudes marchan con su foto. En toda África, el grito es unánime. Han asesinado a nuestro líder. Che Guevara lo llama el más grande líder negro de nuestro tiempo. Malcolm X declara que su muerte es el mayor crimen del siglo XX. Jean-Paul Sartre escribe: Lumumba tenía razón, y por eso lo mataron. La ironía es devastadora. Sus asesinos lo borraron físicamente para evitar que se convirtiera en un mártir, y con ese acto lo transformaron en el mártir más poderoso de África. Su discurso de 7 minutos se convierte en el manifiesto anticolonial más potente jamás pronunciado. Sus palabras se estudian en universidades, se citan en protestas, se graban en monumentos. En los siguientes 5 años, 17 pascalices africanos logran su independencia, cada uno citando a Lumumba, cada uno inspirado por su sacrificio. La descolonización que Occidente quería controlar durante décadas explota en menos de una. Pero el Congo paga el precio más alto. Joseph Mobutu, el traidor que lo entregó, toma el poder y gobierna durante 32 años, con el respaldo total de Estados Unidos. Mientras roba más de $5,000 millones del Tesoro Nacional, el Congo, uno de los países más ricos en recursos del planeta, se convierte en uno de los más pobres. La esperanza de vida se desploma, el analfabetismo explota y la infraestructura colapsa. Todo porque un hombre dijo la verdad durante 7 minutos.
Décadas más tarde, la verdad empieza a emerger. En 2002, el gobierno belga admite finalmente tener responsabilidad moral en el asesinato. Una disculpa cobarde que llega 41 años tarde. El único resto físico de Lumumba, un diente de oro que el comisario belga guardó como trofeo, es devuelto a su familia en 2022. Un solo diente. Pero su legado es inconmensurable. Hoy, cada 17 de enero, el día de su ejecución, es el Día de los Mártires en el Congo. Escuelas llevan su nombre, estatuas honran su memoria, y los niños memorizan el discurso que le costó la vida, pero que liberó un continente. Y aquí está la lección final, la que hace que esta historia trascienda el Congo y resuene hoy. Lumumba vivió 35 años, gobernó 77 días, habló sin guión durante 7 minutos, y esos 7 minutos llevan más de 60 años haciendo eco, inspirando revoluciones, educando a millones y recordándonos el verdadero rostro del poder. La historia nos enseña algo brutal. Decir la verdad tiene un precio. Lumumba pagó con su vida. Su país pagó con décadas de tiranía. Pero el silencio tiene un precio mucho mayor. Si Lumumba hubiera sonreído y obedecido, habría muerto rico, cómodo e irrelevante. En cambio, eligió 7 minutos de verdad y ganó la inmortalidad. Hoy, nadie recuerda con admiración al rey Balduino. Nadie cita al sumiso Kasavubu. Mobutu es un sinónimo de traición y robo. Pero Patrice Lumumba es un símbolo eterno de dignidad y coraje. Si esta historia te ha impactado, dale like ahora. Suscríbete para más relatos que el poder intentó borrar. Y comenta, ¿qué crees que pasaría hoy si un líder dijera una verdad tan incómoda? Recuerda esto, los imperios caen, los dictadores mueren y las mentiras se desvanecen. Pero las palabras de verdad, pronunciadas con valentía en el momento correcto, son eternas. Patrice Lumumba lo probó en solo 7 minutos.